Muy buenas tardes, mi nombre es Hernández Martínez Andrea, estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Tlahuelilpan, Bachillerato General. La materia es compuestos químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible, actividad 4, y el tema es la naturaleza del enlace químico. Mi profesor Alberto Aristeo Domínguez, soy del grupo 208, mi número de cuenta es 427269 y la fecha del trabajo es el 14 del 04 del 2020. Empezamos con un cuadro conceptual del enlace químico que nos dice que es el conjunto de fuerzas intermoleculares que mantienen unidos a los átomos de una molécula. De ahí pasamos a la regla del octeto, que permite esquematizar las interacciones entre los diversos átomos en un compuesto. Clasificación del enlace químico. Los principales son iónico, covalente polar, covalente no polar, covalente, coordinado y metálico. ¿Qué es el iónico? Las fuerzas electrostáticas provocan el enlace entre aniones y cationes. El covalente consiste en que los elementos que lo integran comparten pares de electrones de modo que ambos completan sus capas de valencia. De ahí pasamos al covalente polar, que comparten electrones debido a que las fuerzas electrostáticas no son suficientemente fuertes para que el catión ceda por completo los electrones de valencia que posee. Por lo tanto, se forman regiones en las que los electrones del anión y el catión están compartidos entre ambos. Pasamos al covalente no polar, en un compuesto en el que existe cierta polaridad, el término covalente es inexacto. El covalente no polar, las diferencias de electronegatividades de los elementos que forman el compuesto están entre 0 y 0.4. De ahí yacen el metálico. Los átomos de estos elementos o materiales están muy juntos, tanto que están organizados de forma muy ordenada. Y el coordinado, hay una atracción covalente, se le conoce también como dativo, que significa donador. Una infografía de fuerzas intermoleculares. Tenemos ion-ion. Son las que establecen entre iones de igual o distinta carga. Los iones con cargas de signo opuesto se atraen. Los iones con cargas del mismo signo se repelen. Pasamos al ion dipolo. Es la que se establece en un ion y una molécula polar. Tenemos al dipolo-dipolo. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones, debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Pasamos al dipolo-dipolo inducido. Tiene lugar entre anión y una molécula apolar. La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar, que convierte en una molécula polarizada. En este momento se produce una atracción entre el ion y la molécula polarizada. Dipolo inducido, dipolo inducido. Los electrones que intervienen en un enlace están en movimiento en el caso de los enlaces no polarizados. Este movimiento da lugar a desequilibrios de carga que pueden inducir en los enlaces no polarizados cercanos la formación de dipolos transitorios, de manera que se produce una sincronización de los dos enlaces polarizándose. Pasamos en enlace por puente de hidrógeno, que es una atracción que existe entre un átomo de hidrógeno, carga positiva, con un átomo muy pequeño, electronegativo. Un cuadro comparativo de enlaces químicos. Tenemos metálico, iónico y covalente. El metálico
les confiere a los metales como ser sólidos de gran dureza, tener puntos altos de fusión y ebullición, gran conductividad térmica, ductilidad, alta maleabilidad y una importante capacidad de conducir electricidad. Pasamos al iónico. Se forman de un metal, catión, y de un no metal, anión. Los metales ceden electrones y los no metales los reciben. Forman estructuras llamadas redes cristalinas. Pasamos al covalente, que se divide en tres: polar, no polar y coordinado. El polar se forman a partir de los metales diferentes. Los elementos comparten electrones. El enlace covalente polar es más débil que el enlace iónico, por lo que no se requiere tanta energía para disociar estos compuestos como los iónicos. El no polar, la diferencia de electronegatividad entre los elementos que lo conforman es insuficiente para formar enlaces iónicos. La diferencia de electronegatividades deberá estar entre 0.5 y 1.6. Se da sobre todo en compuestos no metales. Y por último tenemos el coordinado. Uno de los átomos no metálicos del compuesto comparte sus electrones, donde éste posee pares libres para su distribución a los elementos con capas de valencia parcialmente disponibles. Terminamos el cuadro comparativo y vamos con unas conclusiones. 1. Hay 6 tipos de fuerzas intermoleculares. 2. El enlace químico es el conjunto de fuerzas intermoleculares que mantienen unidos a los átomos de una molécula y de él derivan algunos tipos. Todos los enlaces pueden ser explicados por la teoría cuántica, pero en la práctica algunas reglas de simplificación les permite a los químicos predecir la fuerza del enlace, direccionalidad y polaridad de los enlaces. Esto es todo y muchas gracias por su atención.